que está directamente encarado hacia los bienes, a los efectos de investigar si estos bienes, revestidos de una sospecha, efectivamente cumplen con las características del 22 constitucional. Creo que con el ejemplo se clarifica la distinción de naturalezas. Son dos ámbitos completamente distintos y esos ámbitos, pese a que los distingamos, también generan otras preguntas. Es decir, ¿qué va a pasar, por ejemplo, cuando en este caso se encuentren maletas de dinero y alguien diga, estas maletas de dinero las aporté porque fue el pago de un rescate? Y ese pago del rescate no lo hizo siquiera la víctima o los familiares de la víctima, los ofendidos, sino que lo hizo un tercero que, cumpliendo, digamos, un deber moral o lo que fuera, aportó el dinero para el rescate. Pues hay que entender que es íncito de la ley de extinción de dominio de la figura partir de la buena fe. Si se está incorporando una figura que tiene toda una naturaleza propia y tiene una estructura propia, es parte de la extinción de dominio respetar la buena fe y la lícita procedencia de los bienes. Esto es algo digno de destacar y digno de remarcar, que también tuve oportunidad de ver en detalle todo lo que son las iniciativas y el último proyecto que se está manejando, y en ninguna parte del proyecto se habla de una inversión de la carga de la prueba, todo lo contrario. Es decir, está estructurado el procedimiento a los efectos de que es necesario para que el Ministerio Público especializado ejerza acción de extinción de dominio, que demuestre que hay un hecho ilícito y que de ese hecho ilícito se relacionan ciertos bienes. Recién cuando se demuestran estas situaciones se puede ejercer la acción, y con posterioridad al ejercicio de la acción viene todo el procedimiento que respeta todos los principios de contradicción, a los efectos de que todo interesado pueda hacer uso de sus derechos y decir, en este caso, si fui el que pagó el rescate pertinente, presentarme como un tercero afectado, porque eso está contemplado en los proyectos, que cualquier tercero que se considere afectado y que pueda demostrar su legítimo interés, se le dé participación en el procedimiento para que diga, momento, todo este dinero que se encontró en las maletas me pertenece y solicito la devolución. Entonces, el segundo punto que me parece muy importante remarcar es que se parte de un principio de la buena fe, se parte de un principio de la lícita procedencia, al punto tal que se dan estos pasos dentro del procedimiento, al punto tal que hay todo un desahogo de pruebas, y el desahogo de pruebas, como ustedes bien conocen, es a los efectos de poder demostrar, es decir, revertir esa presunción de inocencia y esa presunción de lícita procedencia, porque si no, ¿qué sentido tendría todo el desahogo de prueba y todo el desarrollo del expediente en particular? Y por si quedaran dudas en este aspecto, que me parece digno de remarcar, el mismo proyecto de ley menciona que la sentencia que va a dictar un juez se tomará teniendo en cuenta los postulados de la ley pertinente, es decir, la de la ley de extinción de dominios, y los principios generales del derecho. Y como sabemos, es parte de los principios generales del derecho para la rama penal la presunción de inocencia. Para la rama del derecho de las cosas, y esto sería un derecho de las cosas porque es un derecho real, se parte, el principio constitucional es la buena fe y la lícita procedencia. Entonces creo que esto es digno de remarcar porque es un punto que generalmente genera mucha inquietud. Y por último, otra consideración. Es un procedimiento nuevo porque es una figura nueva que se incorpora. Creo que hay que hacerse, el Estado tiene que hacerse responsable de la nueva naturaleza que tiene la figura y de la función que va a cumplir. No es una función penal, no es una función de reproche, es la función de, dada la situación de sospecha que debo acreditar para poder ejercer acción, darle la oportunidad frente a un juez para que se esclarezca toda esta situación, y si se esclarece será una sentencia que no extinga el dominio, pero si se comprueban todas las situaciones de sospecha, se procederá a la extinción de dominio. Siendo que todo esto es novedoso, me parece muy inteligente señalar, como lo hace, digamos, el proyecto, que tienen que ser magistrados, jueces y ministerios públicos que efectivamente estén especializados para el manejo de la nueva figura, porque tiene toda una razón de ser propia y todo un procedimiento propio que dista mucho del procedimiento penal y de la razón y el objeto que tiene el derecho penal dentro de un marco normativo social y jurídico. Ahora bien,
3 consideraciones finales. Dicen las recomendaciones internacionales que son muchas las medidas que podemos entablar. Es una lucha que no es solamente de México, es una cuestión transfronteriza, pero lo que queda claro es que una de las herramientas básicas es utilizar los mecanismos de coordinación entre los estados. Y creo que en eso todos estaríamos de acuerdo. Y dentro de la utilización de mecanismos de coordinación está también implícita la utilización de instrumentos jurídicos que puedan coordinarse. Pues hasta el día de hoy México tiene firmado muchos tratados internacionales, por citar solo alguno, el tratado contra la corrupción y el tan conocido Tratado de Palermo, ¿sí? La Convención de Palermo, y en ambos instrumentos internacionales México se comprometió a implementar herramientas efectivas de aseguramiento y decomiso. Pues en el decomiso nos estaba faltando una versión. Teníamos el decomiso penal y estaba faltando el decomiso por causas o motivos de la cosa. Con la consagración del 22 y con la respectiva ley que oportunamente se va a promulgar, se está cumpliendo por primera vez los compromisos internacionales que nos va a permitir efectivamente realizar esta coordinación entre estados a los efectos de hacer una lucha mancomunada contra el fenómeno de la delincuencia organizada. En 3 aspectos: no solamente es una herramienta útil para la delincuencia organizada, no solamente se está llenando un vacío legislativo que hasta el día de hoy se tenía en el ordenamiento mexicano, sino que también por primera vez se cumplen los tratados internacionales a los efectos de poder hacer de manera funcional esta coordinación entre todas las naciones. Nada más, muchas gracias. Bien, agradecemos la participación de la maestra María Eloísa Quintero y déjenme comentarle que muchos de sus propios argumentos que esta mañana nos hace el favor de compartir se refieren a los trabajos que se han venido haciendo en las comisiones profundos en relación a rescatar el principio de buena fe que no estaba plasmado de esa manera en la iniciativa del Ejecutivo, y han sido las cosas que nos ha preocupado mucho justamente al presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro González Alcocer, y a un grupo de senadores, entre los que destaca, decíamos, el senador Pablo Gómez, nuestro comentarista que ya se encuentra aquí con nosotros, y también al senador Murillo Caram, trabajar juntos los 3 para rescatar de los principios de buena fe y los principios del derecho aquellos que nos habrán de evitar que se vulneren los intereses particulares ajenos justamente al ilícito y ajenos al vínculo económico derivado del ilícito. Bien, hecho estos comentarios, quiero también señalar y destacar la presencia de los siguientes senadores: don Fernando Baeza, don Pedro Joaquín Cotwell,